titulado esta enseñanza Conquistador de tus sueños. Diga, conquistador de tus sueños. Diga, soy conquistador de mis sueños. Soy conquistador de mis sueños. La palabra de Dios dice en el Salmo 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Antes de cualquier conquista, la población, yo no sé si usted en historia, me imagino que lo tuvo que haber visto. Antes de cualquier conquista, la población a conquistar está con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes comportamientos, porque no tiene algo que la identifique como una nación. No hay un solo gobernante, sino que hay varias poblaciones, varios indígenas, varios grupos étnicos en el que hacen que esa población, que esa nación se rija. Entonces no hay un solo gobierno. Pero cuando una población ya es conquistada, todas esas culturas, todas esas etnias, todas esas lenguas diferentes, todas esas costumbres diferentes empiezan a ir cediendo, empiezan a desaparecer, porque empiezan a haber cambios políticos, empieza a venir alguien a gobernar, a instituirse en esa nación para que se establezca como gobierno. Es así, están aquí, ¿verdad? Entonces, cuando esa población es conquistada, empieza a haber cambios en nuestra vida. Empieza a haber cambios en esa nación. La pregunta hoy sería: ¿Dios ha conquistado tu corazón? Porque cuando Dios viene a penetrar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, viene a cambiar hábitos en tu corazón. Viene a cambiar hábitos en tu vida. Viene a cambiar maneras de pensar de tu pensamiento, de tu mente. Viene a cambiar maneras de sentir en tu emoción y en tu alma. Y viene a avivar algo que no tenías presente, tu espíritu. Cuando el Jesús vino a conquistar tu corazón, Él vino a mostrarte cosas que tú tienes que no sabías que tenías. Las poblaciones, los indígenas saben que hay un recurso en la naturaleza. La población sabe que hay un recurso en la naturaleza, que hay una materia prima. Pero cuando alguien viene a conquistar, viene a ver la fuerza, la fortaleza, las riquezas que tiene esa nación y la va a hacer explotar para vivir de ella. Dios conquista tu corazón porque quiere que tú descubras las riquezas que Él ha colocado en tu corazón. Él quiere que tú puedas ver toda la materia prima, toda la riqueza, todos los tesoros que Él ha colocado en tu corazón y los empieces a explotar y puedas ser llamado conquistador de sueños. Si yo voy a conquistar, tengo que tener claro cuáles son las riquezas que hay dentro de mi corazón. Cuáles son las riquezas que hay en mi vida, en mi mente, en mi habilidad, en mi talento. Pero sabes, ante todo, tienes que reconocer que Dios conquistó tu vida y vas a permitir que Él haga florecer las riquezas que ha depositado en ti. Amén. Entonces el Señor, la palabra decía, cuando fueran librados de la cautividad, cuando Jehová te hiciere volver de la cautividad, y tú me vas a decir, pero ¿cómo estoy yo cautivo? ¿Por qué puedo estar yo cautivo? Pero cuando el Señor Jesús conquista tu corazón, Él es el único que puede librarte de esa cautividad. La pregunta sería: ¿por qué crees, Adri, que yo estoy en un cautiverio? ¿Por qué crees que yo tengo limitantes? ¿Por qué crees que yo vivo en una cárcel? Yo te puedo responder, y te puedo responder con una pregunta: ¿qué sueño estás viviendo el día de hoy? ¿Te ha tocado cambiar de alternativa y dejar tu sueño a un lado de manera pasiva porque te hiciste esposo, porque te hiciste madre, porque te tocó buscar el trabajo más oportuno, porque necesitabas comer, alimentarte y dejaste tu sueño a un lado?
Muchas veces nosotros nos hemos colocado cadenas y nos hemos metido en una cárcel y hemos vivido en prisión porque no estamos viviendo el sueño de Dios para nuestra vida. Ahí contigo pregúntate, ¿estoy viviendo lo que quiero vivir? ¿Tengo la familia que quiero tener? ¿Tengo el trabajo que quiero trabajar, que quiero ganar, con el que quiero vivir todos los días de mi vida? Porque sabe, en la tierra vamos a vivir un promedio mínimo de 80 años. ¿Qué edad tienes hoy y cuántos años te faltan por vivir? Y esos años los vas a vivir en el sueño de otro o en tus sueños. ¿Eso lo vas a vivir complaciendo a otros o complaciéndote a ti? Es tiempo de que tú puedas analizar si eres feliz, si estás satisfecho con lo que hasta hoy tienes, porque el Señor conquistó tu corazón, pero Él al conquistarlo te ha mostrado que eres una tierra fértil y que hay una semilla que depositó en ti y que eso tiene que germinar y dar un fruto. La pregunta es, ¿estás regando esa semilla o sencillamente la dejaste, te olvidaste de ella y empezaste a cultivar otro sueño? Te olvidaste de que eres un conquistador. Te olvidaste de que Dios te prometió que todo lo que tú quisieras, la palabra dice en Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, mientras miedo y temor de vosotros pondrá Jehová Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él lo ha dicho. Yo creo que muchos aquí hemos dicho, todo lo que yo pise será mío. Todo lo que yo pise llevará mi nombre. Pero muchas veces lo que hoy estás pisando no es un terreno físico, sino es el hogar que Dios ya te prometió que tenías y lo estás dejando perder. Muchas veces ya es el negocio, el talento que colocó en tus manos, pero por miedos y estar en cautiverio no te has lanzado a cosechar, a empezar tu negocio. Hay muchas veces la tierra que pisas es tu salud, pero la has desperdiciado y no la has cuidado y no has conquistado para poder permanecer en esta tierra de manera sana. ¿Cuál es la tierra que estás pisando hoy y estás dejando perder por el, ¿cómo se llama eso? El coquito que sale en el monte, por esa maleza que no permite que fructifique la tierra. Eres un conquistador. Y no sencillamente porque Dios lo diga, sino porque Él que te formó con sus manos te hizo para conquistar. La tierra estaba en oscuridad y Él hizo que se hiciera la luz. Había tormenta, había opresión, había miedo, había burla, había todo lo que tú quisieras, que quizás hoy te tiene a ti en cautiverio. Pero eso fue la oportunidad que Dios tenía para que su luz resplandeciera en la tierra. Dios tuvo un sueño desde que creó la humanidad, y es que tú tuvieras comunión con Él, cercanía con Él, amistad con Él. Por cosas de la vida, por decisiones, por desobediencia, la humanidad cayó. Y sin embargo, Él tuvo el plan de volver a hacer que sus hijos volvieran a Él, a tener reunidos sus hijos. Lo decía el pastor ahorita, Él quiso entregar y tuvo un sacrificio por nosotros, porque anhela en su corazón tenernos cerca siempre. Pero aún el sueño de Dios tenía un tiempo preparado. Aún el sueño de Dios tenía que esperar un tiempo estipulado. Porque Adán y Eva fallaron, pero Dios podía crear a Jesús ahí mismo. Dios podía mandar ahí mismo a Jesús para que volvieran a tener comunión con Él. Pero Él sabía que tenía que preparar una humanidad para que pudiera recibir el amor de Dios. Es que es fácil decir que yo abra los ojos y mi sueño esté hecho.
y mi sueño esté concedido. Pero Dios necesita preparar al conquistador para que sepa cuál es la tierra que quiere conquistar, para que sepa cuál es la tierra que quiere poseer. Porque solamente tú quieres muchas veces solo fama, dinero, bienestar. Pero ¿para qué quieres eso? Entonces es necesario saber qué es conquistar. Cuando tú lo buscas, dice: conquistar es ganar, conseguir algo generalmente con esfuerzo o habilidad. Creo, no sé si está en pantalla. ¿Qué es conquistar? Ganar, conseguir algo generalmente con esfuerzo o venciendo algunas dificultades. Obtener por la fuerza de las armas un territorio, posición y población. ¿Sabe? La palabra dice que el reino de Dios sufre violencia, pero que los valientes lo arrebatan. O sea, tú vas a tener sueños que te van a costar, como dice aquí, conseguir con esfuerzo, con habilidad, venciendo obstáculos. Otra dice que por fuerza de armas. Quizás tú no vas a coger una pistola y vas a matar a alguien, pero tú tienes unas armas espirituales que el Señor te entregó para quitar, para matar todo obstáculo que se quiera enfrentar, para obstaculizar tu sueño, cumplir tu sueño. Pero ¿cuáles son las armas que tú tienes hoy? Por eso el pastor decía que Dios nos está llevando a retos, a ver qué quieres y hasta dónde quieres esforzarte por conseguir lo que quieres. Porque yo quiero terreno, porque yo quiero casa. Claro, todo el mundo quiere casa. Porque no quiero que vengan a cobrarme un arriendo, porque quiero sentirme plena en mi vejez, porque quiero darle techo en paz a mis hijos. Todo el mundo quiere eso. Pero eso no quiere decir que no te va a costar un esfuerzo de ahorrar, de morir a placeres, de mirar cómo hacer y esforzarte, sacar de donde no tienes, porque tienes una meta trazada que cumplir. Y cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el momento, ¿dónde va a estar tu recurso? ¿Cómo vas a tener el arma preparada para cuando se te diga la tierra ya está lista? No tengo armas, no estoy preparado. No podemos estar dormidos, no podemos estar pasivos en lo que ya Dios te dice que te va a entregar, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Los valientes. Y si tú eres un conquistador de tus sueños, tienes que ser un valiente. Tienes que ser un valiente. En la Biblia significa tomar, ¿qué significa conquista? Tomar posesión de la tierra prometida, vencer el pecado y las tentaciones mediante la fe y la obediencia. Obtener la victoria espiritual sobre los enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? No es el vecino, no es el banco, no es tu familia, no es tus suegros. Es la carne. Es con lo que luchas diariamente. Es el mundo. Lo que te ofrecen allá afuera es Satanás. Para entrar en la plenitud de Dios, a menudo requiriendo valor, perseverancia y la armadura de Dios. Para tener eso, implica una acción activa del creyente. Es luchar con Dios. Ojo, luchar. Es que tú quieres ser un conquistador porque papá te dejó una herencia y conquisté mi casa. No. Bendito Dios por los hijos que sus padres le heredan. Bendito Dios por los padres que pueden heredar. Pero hay una lucha que tú tienes que enfrentar por tus sueños. Hay una lucha que tú tienes que hacer con Dios y aferrarte con Dios. Mira, hace un año, todavía a esta fecha, yo no había matriculado a mis hijos.
Hace un año a esta fecha yo no tenía cómo meter a mi hija a otro colegio porque todavía debía en el colegio anterior. Pero hoy te puedo decir que mientras hemos creído, manteniéndonos con Cristo, hoy ya todo lo tienen pago ellos. Ya tienen sus uniformes, ya tienen sus zapatos, ya tienen sus cuadernos. El año pasado a esta fecha estábamos peleando con Dios, no diciéndole, insultándolo, sino arrebatando las promesas que Él había dado para mi casa. Arrebatando las promesas que Él había establecido para mis hijos. Porque los que supieron, hace 2 días celebramos 16 años de casado. Pero fue un 16 años que se hizo un pacto con Dios, en el que se dijo que mi casa le iba a servir, mis hijos le iban a servir. Y si yo hice un pacto con Él, yo tengo autoridad para reclamarle lo que Él me prometió a través de ese pacto. Yo tengo el argumento para decirle: yo tuve mis hijos bajo un pacto que hice contigo, y lo mínimo que tú deberías de darle, y no lo digo por reproche, por queja, no, porque Dios ya a mí me dio todo hace más de 2000 años. Él ya te dio todo, porque Él te dio lo más importante, y fue la salvación. Pero todo eso que yo le pedí a Él por las promesas que me había hecho, es la añadidura que Él tiene para el que lo tiene en primer lugar. Y si tú tienes a Dios en primer lugar, todo lo demás será añadido, dice su palabra. Entonces, no le reclames a Dios como cuando te lo mereces, sino cumple su palabra y vas a tener el argumento de recibir lo que todavía no mereces. Pero por la promesa, su fidelidad, su misericordia, Él te lo va a añadir. Amén. Amén. El Señor te ha dado poder, palabra, para que conquistes lo que anheles. Pero muchas veces tú sientes que Dios no te escucha, que Dios no te respalda, porque no has logrado conseguir lo que anhelas. La palabra de Dios dice en Isaías 59:1: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. Tú dices que no te oye, tú dices que es que a ti no te escucha, que es que a ti no te abre puerta. Un amigo de mi juventud decía: yo voy de sal en sal, de mal en peor. Y aquí dice su palabra: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvarte. Dios está dispuesto a extender su mano para bendecirte siempre. Ni se agrava su oído para oírte. Él tiene su oído inclinado para escuchar tu oración, pero no oras, pero no intimas con Él, pero no lo conoces, pero no lo buscas. Entonces no sabes la capacidad que Él tiene de bendecirte. No sabes el amor inmenso que tiene para amarte, porque no has permitido que conquiste tu corazón. Pero vuestras iniquidades, dice el versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no te escuche, es que tu desobediencia, es que tu delay, es que tus placeres te han apartado del amor de Dios. Han hecho que Él no te escuche porque te has enredado en cárceles de tu placer, que te olvida y te aparta a buscar su presencia. Pero dice su palabra que Él no ha cortado su brazo para bendecirte. Entonces, para ser un conquistador, necesitas tener un corazón sano. Tener un corazón sano. Yo no sé si el de las pantallas, hoy que las estoy usando. Para tener un corazón sano, primero
debes tener un corazón libre de orgullo. Un corazón, un conquistador, antes de ir a la guerra, antes de ir a pisar la tierra que quiere poseer, antes de ir a enfrentarse a que no conoce, tiene que tener un corazón libre de orgullo, libre de la soberbia, libre de la altivez. Porque ese orgullo y esa altivez te lleva a olvidarte de Dios. En los tiempos desde el inicio, el hombre ha luchado con tener un corazón libre de orgullo. Adán y Eva, Dios le dio el Edén. Dios le dio miles de árboles con fruto. Y solo se antojaron de querer el que no podían comer, uno solo. Uno solo. Dios te ha dado tanta bendición. Tanta bendición te ha dado Dios que tú estás pendiente de lo que no te ha dado. Estás pendiente de lo que le da a otro, pero a mí no me lo ha dado. Mientras tanto, Él a ti te ha dado todo, pero tú estás pendiente de lo que te hace falta y te vuelves un corazón insatisfecho, que reniega, que se llena de altivez, buscando su autosuficiencia para buscar eso que no has conseguido y te olvidas de la soberanía de Dios sobre ti. Adán y Eva perdieron todo por ir detrás de lo único que Dios le dijo que no tomara. Dios a veces te ha dado una esposa o un esposo o hijos, pero tú estás pendiente de la esposa ajena, de la mujer ajena, del hombre ajeno, de lo que aquel le da a aquella y este no me da a mí, pero no valoras lo que ya Dios te dio a ti. Estás pendiente de comparar a tus hijos con los hijos de otro y no valoras el hijo que ya te dio Dios a ti. Estás pendiente de mirar que aquel trabajo paga más y no valoras el trabajo que hoy tienes, dando lo mejor de ti en ese trabajo, porque estás pendiente a aquel que se gana no sé cuántos millones y trabaja menos, pero tú no valoras el que ya Dios te dio. Y vas a perderlo todo por estar detrás de lo que Dios no ha destinado para ti. Adán por estar pendiente, Eva del fruto que le dijeron que no, perdió todos los frutos del Edén. ¿Quieres perder tu matrimonio? ¿Quieres perder a tus hijos? ¿Quieres perder el trabajo? ¿Quieres perder la integridad que todavía te queda por estar pendiente y detrás de lo que no tiene Dios para ti todavía? Porque es que yo soy un conquistador de sueños. ¿Y crees que porque conquistes a todas eres un conquistador de sueños? No, porque un conquistador primero tiene que aprender a dominarse, a conquistarse a sí mismo, a doblegar su carne. Satanás fue desechado del reino de los cielos, fue echado del reino de los cielos, porque aunque alumbraba en piedras preciosas, aunque era un ser majestuoso, nunca estuvo satisfecho y quería la gloria de Dios para él. Por eso la palabra de Dios dice que al altivo, al orgulloso, él mira de lejos. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Está lleno de orgullo? ¿Está lleno de soberbia? ¿Estás insatisfecho, renegando todo el tiempo? ¿Estás dañado porque todo me pasa a mí? Porque el problema no es que tú pienses en avanzar y seguir adelante. El problema es cómo está tu corazón cuando decides seguir adelante. Quiero seguir adelante para humillar a otros. Quiero seguir adelante para que vean que yo sí era el que necesitaba ese puesto y no el otro. La palabra de Dios dice en Génesis 37. José es vendido por sus hermanos.
Génesis 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Israel es Jacob. Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nosotros nos muestran la historia de José, nosotros vemos a José el soñador, al pobre José que le pasó una tras otra, que Dios estaba con él en todo tiempo, que padeció tantas situaciones. Pero cuando leímos esto que acabamos de leer, ahí dice que José informaba a su papá lo mal que se comportaban sus hermanos. Y si usted tiene hermanos, él era el que todos los hermanos dicen el sapito. El que si yo me portaba mal o desobedecía, iba donde mi mamá y me acusaba. Entonces desde ahí había una riña entre hermanos, había un celo contra José, porque era el más amado, era el que tenía más detalle. A veces mis hijas dicen con Luciano: no, el preferido es Luciano. Claro, él es un bebé. Eso pasa en las mejores familias. Pero quiero decirte es que llega un punto en que José cuenta su sueño. Y si nos vamos al proverbio que dice: antes del quebrantamiento cae la soberbia y la altivez. José iba a entrar en un proceso de quebranto, en el que su carne iba a ser triturada. Después de ser el niño mimado en su casa, iba a ir a padecer donde no iba a ser mimado. Pero yo me imagino que con todas las riñas que todo el tiempo tenía con sus hermanos, él llegó feliz, altivo, orgulloso, quizás hasta soberbio, delante de sus hermanos, diciéndole: miren, del que ustedes se burlan, al que dicen que es el recogido, al que dicen que es al que encontraron en la basura, al que dicen que no va a servir para nada porque papá siempre lo mima, Dios lo va a poner en un gran lugar en el que ustedes se van a rendir delante de mí.
tenía 17 años y claro que tuvo que haber tenido eso quizás en su corazón. Voy a poner un ejemplo. Yo soy mella con un varón. Somos 3 hermanos. Y si usted tiene hermanos o hijos, varios, ellos entre ellos dicen: tú no eres mi hermana, tú no eres hija de mi mamá. Cuando están peleando empiezan a decirse así. Si se ríen es porque es verdad. Tú eres la adoptada, ¿cierto? Bueno, en mi casa a nosotros 3 cuando peleábamos decíamos eso. Y cuando el mello me decía a mí que yo era la adoptada, la recogida, yo le decía: pues somos los 2 porque somos mellos. Entonces hay un poquito de altivez y orgullo en tu defensa. No porque te vaya a llevar a lo malo, o sea, vas a terminar toda tu vida. Son cosas entre hermanos. Y quizás en eso José, cuando fue delante de sus hermanos, les dijo: ustedes, al que menosprecian, al que no quieren trabajar conmigo porque yo soy el preferido, porque yo soy el consentido, Dios me dio un sueño en que todos ustedes se rendirán ante mí. Cuando eso sucede, pasa el segundo sueño y su papá, en el que quizás puede decir: ay, hijo lindo, sí, vas a estar en el reino, todos nos vamos a inclinar ante ti. El papá le dice: ¿qué estás diciendo? O sea que tu mamá y yo nos vamos a rendir delante de ti. El papá también dudaba del sueño de José. Con esto te digo que cuando él quiso exponer su altivez, cuando él quiso exponer su soberbia, llegó el quebranto donde iba a ser procesado para llegar al cumplimiento de su sueño. Tú eres un conquistador de sueños, pero el Señor necesita quitar toda altivez, todo orgullo de tu corazón, quebrantar tu alma, quebrantar tu cuerpo, para que puedas desangrar el orgullo y puedas tener un corazón sano en su presencia. Ese corazón sano reconoce quién es Dios, reconoce que sin Él no lo puedo hacer. Es que mientras José estaba con papá, hermanos, todas las mujeres de Jacob, porque él era el consentido de Jacob, todas las mujeres cuidaban de José, todos los hermanos cuidaban de José. Pero cuando llegó el tiempo de empezar a cumplir el sueño de José, José tuvo que estar solo, donde nadie lo conocía, donde nadie podía defenderlo, y lo entregó. Los hermanos lo entregaron. ¿Tú quieres saber cómo se podía sentir José, el consentido y mimado, que su hermano mayor tuviera que despojarlo de su ropa y entregarlo y venderlo? Tuvo que sentir la traición de según quienes más los tenían que amar. Tuvo que sentirse solo sin que su papá lo defendiera. Tuvo que decir: Rubén, ¿por qué me estás entregando si yo soy tu hermano menor? Papá dice todo el tiempo que tú eres el mayor y me tienes que cuidar. Pero en el momento del quebranto eres tú con Dios. Así como fue Jesús. Cuando nadie estuvo con Él, es cuando Él empezó a padecer en su carne el pecado tuyo y mío, y a demostrar el amor por ti y por mí. ¿Qué tan dispuesto estás tú de enfrentar, de violentar el sueño que quieres conquistar? Porque aquí dices: milagroso abres caminos. Milagroso abres caminos, cantábamos ahorita. Pero la puerta se te cierra y tú te das la vuelta porque el milagroso no abrió el camino. Pero no declaras que el que va delante de ti abriendo la puerta es el Todopoderoso.
y quitas el pie de la tierra que tienes que conquistar por miedo. Ese es el cautiverio del que Dios dice que te va a liberar. Del miedo que no te deja avanzar, del orgullo que te pone limitante, porque es que yo, ¿por qué voy a hacer eso? No, porque las cosas no te van a llegar del cielo. Y si eres un conquistador, tienes que arrebatar lo que Dios tiene para ti, con sacrificio, con esfuerzo, con armas, aunque te duela. Si Jesús botó gotas de sudor en forma de sangre, le costaba, le daba miedo lo que venía, porque él sabía lo que le iba a doler. Pero tú quieres un trabajo en el que te ganes millones, pero no quieres levantarte a trabajar. Tú quieres un carro que cuesta millones, pero no quieres pagar el impuesto. Tú quieres una familia, pero no quieres cuidar de tus hijos ni amar a tu esposa. ¿Cómo quieres tú ser un conquistador de sueños con un corazón arrogante? Cuando nosotros estamos con Dios y Dios está en nosotros, puede que luchemos diarios con el orgullo, porque somos humanos, pero Él debe de ir minorizando. Él debe de ir cediendo. Lo primero que a José le hicieron sus hermanos fue quitarle la ropa. Lo metieron a una cisterna. Lo avergonzaron, lo ridiculizaron, lo burlaron y lo iban a matar. En los planes estaba matarlo. Lo vendieron en cuero. Tú te encueras para tomarte la foto. Ahí lo encueraron para avergonzarlo y ridiculizarlo. Un joven de 17 años. Pero en la soledad, en el quebranto, él sabía, aunque era un niño mimado y consentido, él tenía en su corazón a Dios. Y él sabía que tenía que obedecer a Dios, no cuando estaba con Jacob. Ahí era donde él tenía que mostrar de qué estaba hecho él. Si valía la pena el amor que Jacob todo el tiempo le sembró y le habló, ahí era donde iba a aflorar. Y ahí fue donde él poco a poco, camino a camino, empezó a soltar toda herida que sus hermanos podían haberle causado. Toda herida que por mucho tiempo tuvo que haber aguantado José de sus hermanos. ¿O es que a ti te gusta que te digan que eres el sapito? ¿A ti te gusta que tus hermanos siempre digan que tú eres el preferido? Te gusta mientras te dan todo lo que quieres. Pero no te gusta que te hagan a un lado porque eres el que sapea. Claro, yo salía a parrandear con mi hermano. Y a mi hermano menor casi no me lo llevaba porque era el que iba y le decía a mi mamá lo que hacíamos. Pero entre los tres todos éramos sapos, pero para la fiesta era así. Entonces, tu familia va a hacer brotar lo que hay dentro de ti. Y si tú eres un conquistador, tienes que entregar todo orgullo, toda altivez, toda soberbia de tu corazón. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. El hijo pródigo se va de la casa por orgullo. El hijo pródigo, ¿por qué se fue? Porque bueno, ahorita les hablé del orgullo. Pero el hijo pródigo no se fue por pelea con el hermano. Se fue porque el papá, aquí tiene que hacer lo que yo diga. No se quería someter a su papá. Dame mis cosas y me voy. Dame mis cosas y yo hago mi rancho aparte porque yo no aguanto esto.
Y ese corazón soberbio lo tienes para tu jefe, lo tienes para las cosas que tienes que cumplir en tu vida, lo tienes para toda autoridad que hay sobre ti. Y si la tienes para autoridades físicas, mucho más para Dios. Porque la palabra dice que si no aman al que ven, mucho menos van a amarme a mí que no me ven. Si no obedecen al que ven, ¿cómo me van a obedecer a mí que no me ven? Explíquenme. Ustedes, ¿cómo obedecen a alguien? Cuando vas en tu moto que Dios te dio y te vuelas todo lo que tienes que hacer en contravía para que no te vea el tránsito. No somos capaces, cuando hay soberbia en nuestro corazón, de someter. Y si tú vas a conquistar una nación, y si tú vas a poseer algo para ti, ¿cómo quieres que la nación se someta a ti si tú no eres capaz de someter tu carne a Cristo? De someterte a lo que tienes que hacer por comodidad, por deleite, por gusto. No te sometes a tu esposa, no te sometes a tu esposo, sino que haces lo que se te da tu gana. La humildad te reposiciona, el orgullo te desplaza, el humilde reconoce que sin Dios no puede hacerlo, que Dios está en el trono, sin Dios no soy suficiente, reconoce límites sin perder autoridad, busca su voz, pasa tiempo con Él, no se confía en sus dones ni en sus talentos, confía en Dios. Un conquistador domina su corazón, es humilde y confía en Dios. Si mi corazón es altivo, si mi corazón es soberbio, yo voy a la presencia y le digo: si es así, Señor, límpiame. Buscas la dirección de Dios, buscas el consejo entre sabios para seguir tu camino, o vas con tu soberbia y tu autosuficiencia. ¿En quién está tu confianza? Porque Israel, el pueblo de Israel, a pesar de todos los milagros, bendiciones que Dios le había dado, no confiaban en Dios. Era desobediente, era incrédulo. Primera de Pedro 5 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Un conquistador debe tener un corazón libre de la idolatría y de la avaricia. Ellas comparten la misma raíz. El que tiene avaricia tiene su confianza en el dinero. Si no tengo, no puedo. Yo no puedo hacer esto porque no hay plata. No puedo hacer esto porque no tengo el recurso. Porque si lo tengo, estoy feliz. Si no lo tengo, estoy estresada y amargada. Si lo tengo, puedo hacer planes. Si no lo tengo, no puedo vivir en plenitud. Y el ídolo es todo aquello que desplaza a Dios. El Salmo 81 dice: pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguieran con sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Un ídolo es más importante que Dios. Cualquier cosa que absorba tu tiempo va a drenar tus fuerzas. Das excusas. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Daba excusas, justificaba el por qué no servía a Dios. Yo no diezmo porque no me alcanza. Yo no obedezco, no me someto a mi esposa porque no la aguanto. Yo no aguanto a mis hijos porque mis hijos me los diste con discapacidad o no es igual de hábil a ti, o qué se queja, no sé qué queja tendrás en cuanto a eso, pero justificas tu mal proceder con cualquier cosa para no obedecer a Dios. El pueblo de Israel no escuchaba, no seguía al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo es más grande, porque le tengo miedo, porque ellos son más que nosotros, porque ellos van a venir. No, eso que está allá, ¿para qué? Vamos a entrar en guerra, mejor me quedo aquí, por miedos. Has justificado el cambiar tu vida
y justificas el no buscar a Dios porque tú crees que te la sabes toda, porque tú eres tu mismo ídolo. ¿Cuáles son esas excusas que tienes en tu corazón que te hace permanecer lejos de Dios? Un conquistador tiene que tener clara la meta, pero eso no lo va a llevar a enfrentar la guerra sin Dios. Tienes que tumbar todos tus ídolos. Tienes que tumbar todos tus ídolos. Ídolo no es el santo, el muñeco que tienes en tu casa. No, ídolo es a eso que tú te aferras, que lo tienes en primer lugar para Dios. Netflix, tu celular, tu trabajo, el dinero, que crees que sin eso no puedes avanzar. Y no lo sueltas. Y no vas a orar porque tienes que estar viendo, como decía el pastor el miércoles, tienes que estar estalqueando, viendo, y te quema y se te pasa el día y no has avanzado en nada. Tienes clara la meta, pero no caminas para la meta. Estás distraído con todo lo que el mundo te ofrece, con lo que tu deleite y tu carne te ofrece, y no avanzas. Porque raíz de todos los males, vamos a la avaricia, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. La avaricia te promete seguridad. Yo quiero mi casa para que nadie me venga a echar. Yo quiero mi casa para restregarle a fulano que yo también la tengo. ¿Para qué la quieres? ¿Para satisfacer tu avaricia? ¿Para satisfacer para ti mismo? ¿Para gloriarte para ti? ¿O para darle gloria a Dios? ¿Para edificar casa para Dios? ¿Para edificar una familia para Dios? Cuando te digo para Dios, como lo hemos dicho, no es para que sean pastores, sino gente temerosa, que escuche su voz, que lo obedece, sabia, que trasciende, que traspasa. Que aunque no haya dinero, hay paz. Aunque no tengas cómo pagar, hay paz. Aunque venga el cobrador diariamente, tú dices: el milagroso abre camino y no veo puerta abierta, pero Dios vive conmigo. ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Permites que tener o no tener dinero mueva tus emociones? ¿Estás apegado a Él creyendo que es lo único que te va a traer paz y tranquilidad, salud? Y eso es una mentira del diablo. Porque, hijos lindos, hemos estado sin dinero. Hemos estado sin la nevera con mercado. Pero de Dios ha venido nuestra provisión. De Dios vino la sobreabundancia. Aunque no se tenía para dar. Aunque no se tenía, se venía a dar testimonio del Dios vivo. ¿Qué declaras con tu boca cuando no hay? Yo sé que las emociones nos turban y decimos un locurero, pero cuando estás en Dios, ¿qué declaras con Dios? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En qué ídolo? El dinero puedes tenerlo todo. Hay gente que tiene de todo, pero no tiene una familia plena. Hay familias que yo a veces digo: ay, qué bonito, pero su esposo hace locuras. Ya aquí el hombre no es el que le pega a la mujer, sino que ya la mujer también le pega a él. Y pueden tener casa, carro, viajes que quisiera tener. Pero digo, de verdad, Dios mío, yo te doy gracias por lo que tengo. Porque estoy plena con lo que tengo. Aunque para muchos digan: no tiene casa. Todo se lo ha dado a la iglesia. Todo se lo ha dado a gente que se va y que viene y que no vuelve. Yo estoy plena porque tengo mi familia toda bien, gracias a Dios. Toda bien. La de José, la mía, mis padres, mis hermanos, todas, mis cuñados, mis suegros, todos bien. Gracias a Dios. Dios ha tenido que darte algo en el que tú puedas decir: gracias a Dios. Y si crees que no, haga el inventario.
Un conquistador necesita tener un corazón íntegro y llena de fe. No solo el corazón sin orgullo, no solo el corazón sin idolatría, no solo con el corazón sin avaricia, sino que tienes que tener un corazón íntegro y lleno de fe. Tú no vas a avanzar con Dios por la fe que yo tenga en Dios. Tus hijos no van a ser obedientes ni gente que edifica porque Adri edifica. Tu corazón, ¿cómo está en integridad? Lo que hablas es lo que haces. Lo que prometes lo cumples. Cumples con tus responsabilidades, deberes. Lo hablé ahorita, con trabajo, con posesiones. Honras a tus padres. Honrar es dar, ¿sabían? ¿Les das dinero a tus padres? Quizás no le des dinero porque no tiene, pero te sientas a tomar un café con tus padres, a escucharlos, que te echen sus historias. O eso es perder el tiempo. Los sacas a comer, le haces una llamada. ¿Para qué quieres a tus papás vivos si no los honras y los respetas? No los cuidas. ¿Para qué tienes a tus hijos? Dios mío, yo los miro y digo, Dios mío. Yo los amo y digo, el 30 de enero dije que cumplí aniversario. Dije, Dios mío, yo tengo 3. Porque mi hijo decía, mami, pero ahí tienen como la cara rara. Porque le mostraba las fotos. Tienen como la cara diferente. Ese es mi papá. Ustedes están como raros, no se parecen. El chiquitico decía. Y decía, pero dime, mami, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Yo, no, mi amor, esto sucedió para que ustedes 3 vinieran. Y yo, mientras se lo decía, uno lo sabe, pero es como que Dios otra vez moviéndote, hablándote. Y yo decía, si no hubiese sido así, no hubiera tenido, yo creo que ni uno o uno. Si no hubiera sido así, no hubiese tenido los 3 que tengo. Lo que quieres, lo que tienes, lo valoras. Porque de pronto no tienes tiempo de ir a visitar a tus papás, pero los llamas de vez en cuando. Así sea, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Está vivo? Honre tu corazón íntegro. Porque te voy a decir algo cierto, lo más cierto de que Dios, o sea, Dios existe, no es lo más cierto, pero después de eso lo más cierto es que vas a envejecer. Tú vas a ser como tu papá, como tu mamá. Estás educando a tus hijos que te honren como tú honras a tus padres. Porque hijos lindos somos jóvenes, pero vamos a llegar a la vejez. No vamos a tener quien nos pase la pastilla. ¿Cierto, señorita? Un corazón íntegro. Hablo de la iglesia, hablo de Dios, hablo de creer, hablo de ayunar, hablo de adorar, pero ¿cómo te comportas con la persona que tienes al lado, con tus vecinos, con tu esposo? Yo sé, yo soy esposa, a veces queremos, pero ¿cómo te comportas? Cuando hay una situación, ¿cómo la solucionas? Te vas en todos los festivales que hay ahora aquí en Valledupar, te vas a pintarte por el carnaval. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres íntegro o solamente el domingo en la hora del servicio? Corazón íntegro, pero también lleno de fe. Hebreo 3 dice, y con esto termino: ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos los que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí está hablando del pueblo de Israel. ¿A
quién abandonó por 40 años en el desierto? ¿A quién los dejó? Abandonó, no, ¿a quién los dejó vivir 40 años? ¿Al pueblo que liberó de Egipto? ¿Al pueblo que atravesó el mar y no mojó los pies? Dios te ha librado de batallas, pero tú pierdes tu fe en la primera que sigue. Y te voy a decir, en el camino, como José cuando iba a su sueño, y como todo el mundo cuando va a su sueño, vas a conocer al Dios Todopoderoso en todas sus personalidades, en todas sus personas, en toda su manera, en el que te da el dinero, en el que te da la sanidad, en el que te da la libertad, en el que te da la seguridad, en el que te protege, en el que te cuida, en el que te mima y en el que te abraza. Lo vas a conocer en todas sus facetas, pero es mientras vas caminando a conquistar tu sueño. Tú no puedes limitar la grandeza de Dios solamente porque Dios conmigo es un sanador. No, ese Dios sanador viene a traer provisión a tu casa. Ese Dios sanador y provisión, y que da provisión, viene a restablecer tu vida, a restaurar tu vida, viene a cuidarte, a protegerte y viene a librarte de la misma muerte. Pero Él necesita que tú seas un conquistador con un corazón libre, sano, humilde, íntegro, lleno de fe, pero ante todo que sea violento para arrebatar las bendiciones que Dios tiene en el reino para Él. Pero si tú no las arrebatas, si tú no eres un violento, otro lo va a recibir por ti. Tú eres el que tienes que arrebatarlo. Tú eres el que tienes que luchar con Dios por conquistar tus sueños. Amén. Amén.